A ver, el lenguaje es algo curioso, ¿no? Totalmente. Lo usamos todo el tiempo sin pensar, es como respirar. Ajá. Pero si te detienes un segundo te das cuenta de que es casi magia. Detrás de cada frase hay una maquinaria cerebral de una complejidad que asusta. Mm, Hoy vamos a intentar resolver un misterio. Si el cerebro es una máquina tan perfecta, ¿por qué puede romperse de maneras tan extrañas y específicas? claro. Cada síndrome que exploremos hoy es una pista, una ventana para entender cómo funciona realmente nuestra mente. Y nuestra guía para esto es un capítulo del Manual Médico Principios de Medicina Interna de Harrison, que se adentra en la afasia, la amnesia y otros trastornos cognitivos. Y para que nos hagamos una idea de la escala del desafío, el manual nos recuerda que solo en la corteza cerebral tenemos casi 20.000 millones de neuronas. ¿20.000 millones? Y el punto de partida que nos propone la fuente es crucial. Hay que tirar a la basura las ideas viejas. ¿Cómo cuáles? Esa imagen del cerebro con un centro del lenguaje aquí y un centro de la memoria allá, como si fueran botones en un tablero, ¿viste? Claro, esa idea está obsoleta. Completamente. De hecho, el mito de que solo usamos el 10% del cerebro viene un poco de ahí. O sea que no son pequeños focos que se encienden y apagan. Es más bien, todo el cerebro trabajando en equipo. Como una orquesta, justo, a través de grandes redes. ¿Y cuántas redes son? El texto lo resume en 5 grandes sistemas interconectados. Primero, la red del lenguaje, que será nuestra protagonista hoy, ubicada principalmente en el hemisferio izquierdo. Ok. Segundo, una red de orientación espacial, en el derecho, que es la que nos impide chocar contra las paredes. Ajá. Tercero, una para reconocer caras y objetos. Cuarto, la red de la memoria obvio, para aprender. Y quinto, la red del control ejecutivo, nuestro director de orquesta interno, que planifica y regula el comportamiento. Entiendo. Hoy nos vamos a meter de cabeza en la primera red, la del lenguaje, para ver qué nos revelan sus fallos. Pues vamos allá. La palabra clave es afasia. Exacto. Según el manual, no es simplemente un problema para mover la boca, no. Eso sería Disartria, exactamente. disartria. Tampoco es quedarse callado. La afasia es cuando el software del lenguaje se corrompe. Buena analogía. La persona lucha por encontrar las palabras. La gramática se desmorona o no entiende lo que le dicen. Y hay un dato que me parece fundamental y que el texto subraya. Para la mayoría, casi todos los diestros, el lenguaje vive en el hemisferio izquierdo del cerebro. Así es. Y en ese hemisferio izquierdo, la neurología clásica identificó 2 zonas clave. El área de Broca y la de Wernicke. Esas mismas. Broca, que se asocia con la producción, con la fluidez y la gramática. Y Wernicke, que tradicionalmente se vincula a la comprensión. Tradicionalmente. Exacto. Porque aquí es donde la cosa se pone interesante. La investigación más reciente que el manual recoge nos dice que no es tan simple. Ajá. La comprensión no está metida en una cajita llamada Wernicke. Es una función mucho más distribuida. De hecho, parece que el lóbulo temporal anterior es el verdadero diccionario del cerebro. Ahí se guarda el significado de las palabras. Qué bueno. Entonces, si un neurólogo quiere evaluar a un paciente, no busca un solo punto dañado. ¿Qué es lo primero que se nota cuando algo va mal en esta red? Lo más común, el síntoma casi universal en cualquier tipo de afasia, es la anomia. Anomia. Es esa sensación de tener una palabra en la punta de la lengua, pero elevada a una potencia incapacitante. La dificultad para nombrar cosas. Y si alguien no puede decir lápiz, por ejemplo, simplemente se queda en blanco o dice otra cosa. ¿Qué tipo de errores comete el cerebro ahí? Excelente pregunta. Rara vez es un silencio absoluto. El cerebro intenta compensar y comete errores muy específicos que son pistas diagnósticas valiosísimas. El texto los llama parafasias. Parafasias. Hay 2 tipos principales. Si en lugar de lápiz dices bolígrafo, es una parafasia semántica. El error está en el significado, pero dentro de la misma categoría. Entiendo, son cosas relacionadas. Justo. En cambio, si dices látiz, Ah, el sonido.
Exacto. Es una parafasia fonímica. El error está en el sonido de la palabra. Qué interesante esa distinción. Me imagino que para un médico saber si el error es de sonido o de significado es una pista enorme sobre qué parte de la red está fallando, ¿no? Es una de las pistas más importantes. Eso combinado con si el habla espontánea es fluida o no. ¿Fluida o no fluida? El habla no fluida es lenta, con mucho esfuerzo, casi telegráfica. La fluida, en cambio, tiene un ritmo y una melodía normales, aunque, como vamos a ver, puede estar completamente vacía de contenido. Y esa distinción nos lleva de lleno a dos de los síndromes más impactantes que describe. Empecemos por la afasia de Wernicke, que es la del habla fluida. Aquí es donde la cosa se vuelve casi surrealista. La persona habla con una fluidez perfecta, incluso a veces con más labia de lo normal. ¿En serio? Sí, pero lo que dice es incomprensible. Es una ensalada de palabras llena de parafasias y de términos inventados, los neologismos. ¡Wow! El resultado es lo que se conoce como jerga afasia. El manual da un ejemplo real que me dejó helado. Es un paciente intentando explicar que su mujer tiró su dentadura. Y dice, y cito, A ver. «Ya no lo necesitamos», dijo. Y así cuando eso estaba abajo estaban mis dienta. Denti, mi dentista. Y resulta que estaba en esa bolsa. Ve, ahí estaban mis dos pequeñas piezas de dentista que uso. Es increíble. Suena como si estuviera hablando un idioma que casi entendemos, ¿no? Pero todas las palabras clave están mal o directamente no existen. Da una sensación muy extraña, casi como escuchar a alguien en un sueño. Tal cual. Espera, lo que me parece más alucinante es que, según el texto, la persona a menudo no se da cuenta de que su lenguaje no tiene sentido. No, para nada. Se pueden frustrar o enfadar porque nadie les entiende, pero convencidos de que se están expresando perfectamente. ¿Cómo es posible? Es uno de los grandes misterios. Se cree que el mismo daño que afecta la producción del lenguaje también daña el sistema de monitoreo, el que nos permite escucharnos a nosotros mismos y corregir errores. Claro. Y aquí hay un dato clínico que es oro puro para el diagnóstico. Aunque no entiendan una conversación compleja, a menudo pueden seguir órdenes motoras simples, como cierre los ojos. Ah, eso es clave para diferenciarlo de un problema psiquiátrico, me imagino. Justo, qué contraste tan brutal con el otro gran síndrome, ¿no? La afasia de Broca. La otra cara de la moneda, totalmente. En la afasia de Broca, el habla es todo lo contrario. No fluida, trabajosa, telegráfica. Pero Y esto es lo importante, está cargada de significado. Se omiten las palabras pequeñas, las preposiciones, los artículos, pero los sustantivos y verbos clave están ahí. ¿recuerdas otro ejemplo del manual de un paciente contando su historial médico? Decía algo como, yo veo al doctor, el doctor me envía, capital, voy a hospital, doctor, me tiene cama, 2, 3 días, doctor manda casa. Exacto, es como un telegrama, pero se entiende a la perfección. Y el contraste emocional no podría ser mayor, ¿verdad? Uf, para nada. La persona con afasia de Broca es dolorosamente consciente de su problema. Sabe perfectamente lo que quiere decir. La idea está intacta en su mente, pero Las palabras no salen. no salen. La fuente describe la inmensa frustración y la depresión que esto suele causar. Es una cárcel dentro de la propia mente. Y hay un dato que el manual menciona que me parece una luz de esperanza. A veces, la articulación de estas personas mejora de forma espectacular. ¿Al cantar? Sí, es una disociación fascinante. Parece que la música y el canto pueden activar rutas alternativas en el hemisferio derecho que logran sortear el bloqueo en el izquierdo. O sea, no es solo una curiosidad. No, para nada. Es la base de la terapia de entonación melódica, una técnica de rehabilitación que ha demostrado ser muy efectiva. Además de estos dos gigantes, el texto menciona otros síndromes más raros que son como ventanas a la maquinaria interna del cerebro. Cierto. Por ejemplo, la afasia de conducción. Es un caso muy particular. La persona entiende perfectamente lo que le dices y puede hablar con fluidez, pero si le pides que repita una frase que acaba de oír, es incapaz. ¿Cómo? ¿No puede repetir? No puede. Es como si el cable que conecta el módulo de comprensión con el de producción estuviera cortado. La información entra, se procesa, pero no puede pasar al sistema de habla. Y luego están los que llaman síndromes de desconexión, que ya suenan a ciencia ficción. Sordera pura de palabras.
Imagínatelo. De repente tu propio idioma te empieza a sonar como si fuera húngaro o un idioma totalmente desconocido. Lo oyes perfectamente, distingues el ruido, pero no captas ningún significado. Pero... Sin embargo, si le das un periódico, puede leerlo y entenderlo sin problema. La información auditiva de las palabras no está llegando a la red de lenguaje. Y su opuesto visual es todavía más extraño. Alexia pura, sin agrafia. Ese es para mí uno de los más reveladores. Una persona con este síndrome puede escribir una frase con su propia mano, digamos, hoy es un buen día. Ok. Pero un segundo después, si le pides que lea lo que acaba de escribir, no puede. No puede ser. Mira el papel y ve garabatos sin sentido. La información visual de las palabras, incluso las que su propio cerebro acaba de generar, no puede acceder a la red del lenguaje. Wow. Estos casos demuestran de forma irrefutable que no hablamos de centros dañados, sino de autopistas neuronales cortadas. Todo lo que hemos hablado hasta ahora se refiere a afasias que aparecen de golpe, ¿no? Casi siempre por un ictus. Generalmente, sí. Pero el texto abre una puerta a otro escenario, quizás más cruel. ¿Qué pasa si la pérdida del lenguaje no es súbita, sino gradual? Como una niebla que va espesando día a día. Ahí entramos en el territorio de la afasia primaria progresiva, o APP. La causa ya no es un evento vascular, sino una enfermedad neurodegenerativa. ¿Como el Alzheimer? Atacando a tipos de células muy específicos, produce síndromes que son diferentes a los que vemos en los ictus. ¿Y qué patrones se ven en estos casos? La fuente describe 3 variantes principales. Primero, la agramática, que se parece a una afasia de Broca que avanza lentamente. La gramática se va desintegrando, el habla se vuelve telegráfica. Pero sin la parálisis física de un ictus. Exacto. Luego está la variante semántica. Esa es la que no se suele ver en los ictus. Justo. Es un síndrome fascinante y terrible. La persona mantiene una fluidez y una gramática impecables, pero pierde el significado de las palabras. A ver. El ejemplo del manual es demoledor. Un paciente puede ver un paraguas y no saber para qué sirve, o escuchar la palabra calabaza y no tener ninguna imagen mental asociada. O sea, pueden formar una frase perfecta sobre una calabaza, pero no tienen ni idea de lo que es una calabaza. Pierden el concepto. El concepto que hay detrás de la palabra. Precisamente. Y la tercera variante es la logopénica. Se caracteriza por un habla lenta y llena de pausas, no por un problema motor, sino porque la persona está constantemente buscando la palabra adecuada y no la encuentra. Es la anomia en su máxima expresión. O sea, la punta de la lengua constante. Constante. Y lo interesante es que el texto señala que esta variante, la logopénica, es la que más a menudo tiene como causa subyacente la patología típica de la enfermedad de Alzheimer. Que esa variante esté ligada al Alzheimer me parece una conexión perfecta para ampliar el foco, porque el Alzheimer no solo ataca el lenguaje. Para nada. ¿Qué pasa cuando la neuronal que falla no es la de las palabras, sino la que nos dice dónde estamos en el mundo? Me refiero a la red de orientación espacial. Es una excelente conexión. Esa red está dominada por el hemisferio derecho, y su funcionamiento explica un fenómeno muy curioso. ¿Cuál? Si tienes una lesión en el hemisferio izquierdo, el derecho, que es el dominante para el espacio, puede compensar bastante bien. Ok. Pero si la lesión es en el hemisferio derecho, el izquierdo es incapaz de hacerse cargo del lado izquierdo del espacio. El resultado es un dramático síndrome de inatención. ¿Inatención? ¿O negligencia espacial? Se le llama de las dos formas. ¿Y eso cómo se ve en el día a día? ¿La persona es más torpe? Es mucho más que eso. Es como si la mitad izquierda del universo dejara de existir para esa persona. ¿Cómo? Puede que solo se afeite la mitad derecha de la cara, que no coma la comida del lado izquierdo del plato. ¿En serio? O que al pedirle que copie un reloj, dibuje todos los números del 1 al 12 en la mitad derecha de la esfera. Es una negación completa de un lado del espacio. ¡Qué fuerte! Y en casos extremos, cuando el daño es en ambos hemisferios, el manual menciona el síndrome de Balint. Habla de algo llamado simultanagnosia. Sí. La incapacidad de ver el bosque por ver los árboles. Es una gran analogía. Imagina que tu campo de atención visual, que normalmente es como un gran angular, se convierte en el haz de una linterna muy estrecha. ¿Ok? Si una persona con simultanagnosia entrara en una cocina, quizás solo vería la cafetera. No el microondas, ni la nevera, ni los armarios.
Sería incapaz de procesar que está en una cocina porque solo puede percibir un objeto a la vez. No puede integrar la escena. ¡Qué locura! Y esto nos lleva a la última gran red que menciona el manual, la que está íntimamente ligada al Alzheimer, la red de la memoria. Claro. Aquí, el hipocampo es la estrella. Sí, y el texto hace una aclaración fundamental. Para que se produzca una amnesia grave y persistente, el daño casi siempre tiene que ser bilateral, afectando al hipocampo en ambos hemisferios. Ok, en los dos lados. Y también distingue entre la amnesia retrógrada, que es perder recuerdos del pasado, y la anterógrada, que es la incapacidad de formar nuevos recuerdos. Que esa suele ser la peor, ¿no? Suele ser la más devastadora, ¿sí? La persona queda atrapada en un presente perpetuo. El libro da un consejo clínico que me pareció muy astuto. Dice que si una persona llega a urgencias diciendo, no sé quién soy, pero te cuenta con todo detalle lo que le pasó esa mañana, Ujú. es muy probable que su amnesia no tenga una causa neurológica. Es un punto clave. La amnesia neurológica real ataca con mucha más fuerza los recuerdos recientes. La identidad personal, quién eres, es uno de los recuerdos más antiguos y consolidados que tenemos. Y suele ser lo último en perderse. Exacto. Por eso el proceso del Alzheimer comienza precisamente en el hipocampo y la corteza entorrinal, las sedes de la memoria reciente, y desde ahí se extiende. Después de escuchar todo esto, lo que me queda claro es que la idea de centros cerebrales está muerta. Enterrada. Nuestras capacidades más humanas no están en cajitas, sino que son el resultado de una sinfonía que tocan estas vastas redes interconectadas. Tal cual. Y hemos visto cómo un solo cable roto en esa red puede producir síndromes que parecen sacados de una novela. Hablar sin decir nada, escribir sin poder leer o ignorar la mitad del mundo. Y entender esto no es un simple ejercicio académico. En la clínica lo cambia todo. Un diagnóstico preciso es fundamental. Claro. Lo que una familia desesperada puede describir como «mi padre tiene mala memoria y está deprimido», puede ser, al analizarlo bien, una anomia por una afasia progresiva y una apatía por un síndrome de la red frontal. No es ni memoria ni depresión. No es un problema de memoria ni de ánimo, es un problema en la red del lenguaje y en la del control ejecutivo. Saberlo permite enfocar el tratamiento, el cuidado y, sobre todo, la compasión. Para terminar, quiero volver a la memoria con una idea del texto que me dejó pensando durante horas. A ver. Habla del concepto de memoria implícita. Resulta que las personas con amnesia grave, que no pueden recordar conscientemente haber hecho algo, aún así mejoran en esa tarea si la practican. Ajá. Por ejemplo, pueden aprender a tocar una melodía nueva en el piano o a resolver un rompecabezas, mejorando cada día. Pero cada vez que se sientan a practicar, juran que es la primera vez que lo hacen. Su cuerpo, sus manos, sus circuitos motores recuerdan, aunque su mente consciente no tenga acceso a ese recuerdo. Exacto. Y esto plantea una pregunta fascinante sobre la naturaleza de la memoria y del yo. Si los recuerdos pueden existir y guiar nuestras acciones sin que seamos conscientes de ellos, ¿qué es realmente un recuerdo? ¿Es la información en sí misma o es la capacidad de recuperarla a voluntad? ¿Y qué parte de lo que somos reside en esas memorias a las que quizás ya no tenemos acceso consciente?